¿Qué tal amigos y seguidores de este canal? Espero que estéis muy bien. Mirad lo que os traigo, el principio de solidaridad, un título ya sugerente de Rafael Rodríguez Tapia. ¿Qué será lo que tengo en mis manos? Os leo. De ser la noción fundacional de la democracia de Pericles, la solidaridad ha pasado a convertirse en la actualidad en objeto de consumo o, como mínimo, reclamo publicitario de todo tipo de productos o actos sociales. Su ejercicio público y racional puede perjudicar a las democracias tanto como su desprecio, pero el universo de intereses generado a su alrededor hace prácticamente imposible la crítica. Sin embargo, la solidaridad sigue siendo uno de los fundamentos de nuestras sociedades democráticas. Para que siga siendo así, es necesario comprender que hay grados de solidaridad para la supervivencia, para la convivencia, para la vida democrática, y que no basta con el ejercicio del primero de ellos. Es imprescindible, además, someter a análisis a las innumerables organizaciones y asociaciones que, en general, en nombre de una posición política partidista, propugnan un tipo u otro de solidaridad, porque no cualquier tipo colabora con la democracia. Por otra parte, el irracionalismo populista hace todo lo que puede para imponer un modelo iliberal de solidaridad, siguiendo el cual se desprecian las necesidades con condicionalidad, discriminación y temporalidad, que son las condiciones de una solidaridad políticamente constructiva. Todo ello nos ofrece un paisaje que es necesario comprender, desbrozar y organizar si queremos, en efecto, que la solidaridad sea útil a quien la recibe, pero al mismo tiempo lo sea para las sociedades que la ejercen. Toda una declaración de intenciones. Todo un libro necesario, original, directo y que va a hacer tambalear algunos cimientos que ya teníamos bien asentados. ¿Quién ha escrito este? Iba a decir peculiar, pero quizá no es la palabra correcta. Este ensayo fuera de lo común. Es un ensayo fuera de lo común. Rafael Rodríguez Tapia. Nació en Madrid en 1958, es licenciado en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid. Magíster in Arts and Letters por la Oxford Brookes University. Fotógrafo y realizador y editor de televisión. Ha trabajado como guionista y realizador en múltiples empresas audiovisuales y como realizador en televisión. Ha sido guionista y director, realizador de los documentales Academia Olímpica para el COE y Los Íberos de Estrabón para el Grupo Unión Producciones, entre otros. Fundó y dirigió la primera revista web mensual española, docencia.com. Es autor del Síndrome de Abraham, La enseñanza neutral, El principio de confianza y de la novela Motivos suficientes para no viajar a Marte. Es traductor de decenas de obras literarias y ensayísticas de las que destacan títulos como Historia del cine japonés, Memorias de un enano agnóstico o Chico negro, Black Boy, de Richard Wright. Un currículum impresionante, el de este autor, y solamente por eso ya debemos intentar leer o hacerle caso a nuestros ojos, porque se nos van a abrir un montón con esta obra. Os cuento. Lógicamente, ya lo he dicho, es un ensayo de gran calado que explora con profundidad uno de los conceptos más especiales, pero a menudo malinterpretados, como él bien dice, en el ámbito político y social, la solidaridad. Rafael Rodríguez Tapia aborda este tema desde una perspectiva histórica, filosófica y contemporánea, lo que proporciona una visión exhaustiva que desafía al lector a reconsiderar lo que realmente significa ser solidario en el contexto de las sociedades democráticas modernas. Es multidisciplinar esta obra y eso hace que todavía tenga un valor añadido. La obra se estructura en varios capítulos que abordan lógicamente diferentes aspectos de la solidaridad, comenzando con una introducción que sitúa al lector en un contexto histórico y filosófico del concepto, desde Aristóteles hasta figuras contemporáneas como Jürgen Habermas, Richard Rorty, etc. El autor, Rodríguez Tapia, explora cómo la solidaridad ha sido entendida y aplicada en diferentes épocas y por diferentes escuelas y corrientes de pensamiento. Este enfoque histórico-filosófico no solo enriquece el contenido del libro,
sino que también ofrece una base sólida para las reflexiones más contemporáneas que el autor va desarrollando en los capítulos posteriores y que a la postre, para mí, son muy, pero que muy interesantes. Son las que te hacen pensar, son las que te hacen cuestionarte muchas cosas después de leer este libro. Uno de los temas centrales del ensayo es la crítica a la instrumentalización de la solidaridad por parte de los distintos partidos políticos o corrientes políticas. El autor argumenta que la solidaridad, en muchos casos, ha sido directamente secuestrada, y así lo dice, por agendas políticas que la utilizan como una herramienta para promover intereses particulares. Y con esto, lógicamente, se aleja de su verdadero propósito. Esta crítica es especialmente relevante en el contexto actual, donde la polarización política y la fragmentación social han llevado a que la solidaridad sea vista más como casi como un eslogan o una estrategia de marketing que como un principio ético y social genuino, que es como debería ser, y es lo que defiende el autor en este ensayo magnífico. Es una prosa, una forma de escribir bastante rigurosa y académica, lo cual se agradece, pero eso no quita que sea accesible para un público, para cualquier tipo de público, sobre todo el público interesado en profundizar en cuestiones políticas y filosóficas, que tengan que ver con la solidaridad, lógicamente. A lo largo de la obra, el autor utiliza, y a mí me ha gustado mucho este recurso, utiliza ejemplos históricos y actuales para ilustrar sus argumentos, lo que no solo hace que el contenido sea más comprensible, sino también nos permite ver las conexiones entre las ideas abstractas y cuáles son o cuál es su aplicación en el mundo real. Por ejemplo, el autor analiza o examina cómo las políticas de bienestar social en Europa, inspiradas en gran medida por la idea de solidaridad, han sido desvirtuadas en algunos casos por intereses partidistas o económicos, perdiendo así su eficacia y legitimidad. Hay una parte significativa de la obra en la que el autor se dedica a desglosar la diferencia entre solidaridad y otros conceptos relacionados, como pueden ser la caridad o el altruismo, que parece que sí, pero no son lo mismo. Este análisis es crucial para comprender la profundidad del principio de solidaridad y su relevancia en la vida política. Según el autor, mientras que la caridad puede ser vista como un acto individual y muchas veces casi condescendiente, la solidaridad implica un compromiso colectivo y estructural con la justicia social y la igualdad. Este matiz y otros muchos son verdaderamente enriquecedores y que creo que lo que busca el autor es transformar las estructuras que los generan. El autor también explora, por ejemplo, en cómo la solidaridad ha sido históricamente utilizada como un principio organizador en la formación de los estados y los sistemas políticos, desde las ideas republicanas en las Atenas clásicas hacia las modernas en las democracias liberales. Rodríguez Tapia, el autor, muestra cómo la solidaridad ha sido vista como un valor indispensable para la cohesión social y el funcionamiento justo de la sociedad. Sin embargo, nos advierte que en el mundo contemporáneo esto se ha ido erosionando por la prevalencia de ideologías individualistas y especialmente también por la mercantilización de las relaciones humanas, lo que representa un desafío significativo para las democracias actuales. Como dije antes, el ensayo comienza con una introducción situándonos en el contexto histórico y filosófico, explorando su raíz en el pensamiento filosófico de Aristóteles o de John Stuart Mill y su evolución hasta la actualidad. Los primeros capítulos son de un análisis sobre cómo la solidaridad ha sido entendida y aplicada en diferentes contextos históricos y cómo ha sido reinterpretada por diversas corrientes políticas. Después el autor aborda la solidaridad heredada, explorando cómo se ha ido transmitiendo y transformando a lo largo del tiempo este principio, convirtiéndose en un elemento central en las democracias modernas. Y hay un capítulo que a mí particularmente me ha llamado mucho la atención y me ha removido, es en el que critica la manipulación de la solidaridad por parte de movimientos políticos contemporáneos, argumentando que esa distorsión ha llevado a una pérdida de su verdadero significado. Por eso es muy importante, ya lo dice el autor, mantener un equilibrio entre la solidaridad y otros valores como la libertad y la igualdad. En definitiva, a mí esta obra me ha recordado a otras como La condición humana de Hannah Arendt
Por ejemplo, La teoría de la justicia de John Rawls, El contrato social de Rousseau, y sobre todo en el énfasis en los principios que deben regir la vida en común y en sociedad. Así que te doy mi enhorabuena, Rafael. Creo que has ofrecido una visión crítica y profundamente reflexiva sobre uno de los pilares fundamentales de las sociedades democráticas. Análisis histórico, análisis filosófico detallado y crítica incisiva de cómo se ha desvirtuado por culpa de la política este principio fundamental. Creo que este libro es una llamada urgente a reexaminar cómo entendemos y practicamos este valor en nuestras vidas cotidianas y en la política. Así que solo puedo agradecerte, Rafael, que nos haya regalado este ensayo, recomendarlo y darte la enhorabuena. Es un gran libro.